¿Algo que quieran consultar en particular? Si no, arrancamos con registros para poder resolver los ejercicios de la unidad 6. ¿Están viendo el Power ahí? Sí, se ve, Pali. Sí, profe, sí se ve. Bien. Para empezar a pensar, sí. Hoy vamos entonces a dar la teoría de la unidad 6. ¿Cómo? Vamos a dar la teoría de la unidad 6. No, la teoría de la unidad 6 la empezaron el lunes en la clase de teoría, ¿sí? La terminaron hoy en la clase de teoría y en la clase de teoría ya vieron la unidad 7, el contenido teórico, digamos, si se quiere, de la unidad 7 empezaron en teoría hoy, ¿está? Lo que nosotros vamos a ver ahora es solamente una introducción teórica, ¿sí? Como para resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos de la unidad 6. ¿Estamos? ¿Estamos todos en sintonía? Exacto, Sebastián dice la práctica de la unidad 6. Eso es lo que vamos a dar. ¿Sí? Vamos a desarrollar los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Para que ustedes se guíen, para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Dos cosas. Nosotros después de cada clase, digamos, nosotros les dejamos lo que vamos a resolver en la clase de práctico de la clase siguiente. ¿Sí? Entonces yo les escribí en el foro a los dos grupos para que puedan visualizar qué es lo que vamos a resolver. Y les había pedido que traigan leído el contenido teórico de la unidad 6, ¿sí? Y que traigan leído los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, el 6.1, el 6.2, el 6.3. La idea es de que podamos resolverlos en la clase del práctico de hoy. ¿Está? Y dentro del aula también tienen la hoja de ruta, ¿sí? En esa hoja de ruta les dice qué unidad resuelven en la parte de qué puntos de la unidad resuelven en la parte de teoría, ¿sí? Ahora ya vamos a ser más específicos respecto de que la parte práctica vamos a dar práctica y teórico, pero mayor contenido práctico, ¿sí? Y qué es lo que van a resolver en la unidad, perdón, en las clases de gabinete, ¿está? Para que ustedes se vayan guiando. Ahora yo solamente estoy para hacer una introducción teórica para meternos en temas más respecto de la unidad 6 que tiene que ver con registros contables, ¿está? Para poder desarrollar la parte práctica, ¿sí? De los registros de la unidad 6. ¿Estamos todos en la misma fiesta? ¿Estamos ubicados? ¿Hay preguntas? No sé si hacer la pregunta que no. ¿Sí? Bueno, Sí, antes profe. vuelvan a repreguntar. Bien. ¿Se corta? Si alguno tiene el micrófono prendido, por favor, se quede así, no hace eco el mío. Bien, en la parte en la unidad, digamos, de la parte de contenido teórico, de lo que son los registros, ¿sí? Ustedes tenían respecto de el programa, que son estos puntos que ven ahí, vieron el concepto, vieron cuál es la normativa tanto legal, impositiva, laboral, relacionada con el tema de registros, ¿sí? Y dentro de lo que corresponde a los registros puntualmente, los contables, vieron clasificaciones, ¿sí? Hasta ahí desarrollaron la parte teórica de el lunes. Recordando esto que les decíamos nosotros, repasando cuáles son nuestros elementos del sistema de información contable, ¿sí? En las primeras unidades vimos, en la unidad 3, el marco normativo, vieron en gabinete la unidad 4, que tenía que ver con cuentas y plan de cuentas, vimos en la unidad 3 lo que tenía que ver con manuales de cuenta, ¿sí? Los formularios, los comprobantes que correspondían a la unidad 5
y ahora estaríamos empezando a desarrollar el siguiente elemento de el sistema de información contable que tiene que ver con los registros. ¿Sí? De mi conexión y no puedo hacer nada, chicos. Eh, voy de ver, digamos, si hay algo que no se entiende, me vuelven a decir, no sé cómo mejorar la calidad del internet. Bien, respecto de los registros, esto ya lo vieron, ¿sí? El registro es lo que nos sirve a nosotros como el medio, digamos, para almacenar en forma sistemática, digamos, las operaciones, ¿sí? La información sobre las operaciones que realiza el ente, ¿está? Y dentro de lo que corresponde a los registros, vamos a ver dentro de esos registros cuáles van a ser esa información. Ah, bien, ahí apago la cámara, así vemos si mejora. Eh, los registros, digamos, constituyen ese soporte físico del que se vale la teneduría de libros para dejar constancia escrita de esas variaciones patrimoniales, ¿sí? Que van realizándose a lo largo que el ente desarrolla sus actividades. ¿Ah? Esto ya lo tienen en la teoría, ¿sí? Simplemente para recordar. Y hacer específicamente una diferenciación respecto de cuáles son y qué tipos de libros vamos a encontrar nosotros según el ente, según la empresa, según la persona, ¿sí? Entonces, encontramos libros contables que no podemos no saber cuáles son, ¿sí? Los contables están establecidos en estos libros que lo vemos ahí. Libro diario general, libro de inventarios y balances, ¿sí? Estos van a ser libros principales, ahora vamos a ver la clasificación, y libros mayor y subdiarios, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a la normativa impositiva, ¿sí? Están establecidas las normas que reglamentan la utilización de estos libros. Estos libros son impositivos en forma exclusiva, ¿sí? Entonces, están reglados por una ley impositiva, por lo tanto no son libros contables, ¿sí? No lo vamos a poder clasificar entre principal o auxiliar y demás. A eso lo vamos a clasificar solamente a los contables, ¿sí? Los libros impositivos surgen de otra normativa, de una ley específicamente impositiva, que establece la forma, el contenido, de qué manera debemos llevar, ¿sí? Esos libros, tanto el IVA compras como el IVA ventas. ¿Tá? Por otro lado, tenemos registros laborales, ¿sí? Los registros laborales específicamente en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Decíamos que es una normativa laboral, ¿sí? Que en materia de registro establece normativa que el sistema de información contable tiene que considerar, ¿sí? No es una normativa contable, es una normativa laboral. Y por otro lado, los libros societarios, libro de acta, libro de asamblea, libro o registro de acciones, registro de asociados, registro ¿cómo es? De socios, ¿sí? El libro de asistencia, el libro de acta de directorio, el libro de consejo de administración, ¿sí? Son todos libros societarios en donde se van volcando todas las decisiones de la empresa, ¿sí? Desde que se inicia hasta que se disuelve. ¿Eh? ¿Quiénes están obligados a llevar estos libros? Todas las personas, ¿sí? Jurídicas, ¿sí? Privadas, y quienes realizan actividad económica organizada. Entonces, todos aquellos que ejerzan alguna actividad económicamente organizada, las personas jurídicas tienen la obligación de llevar esos libros contables. ¿Cuáles eran los contables? Diario, mayor, inventario, submayores y subdiarios, ¿sí? Contables. Y el Código Civil establece, ¿sí? Algunos artículos que, si ustedes prestan atención a la guía de trabajos prácticos, cuando inicia, ¿sí? Ustedes tienen toda la normativa ahí de cuáles son aquellos artículos establecidos en el Código Civil y Comercial y establecidos también en las distintas normativas legales e impositivas, ¿sí? De cuáles son las características o la forma
en la que tiene la contabilidad de llevar esos libros. ¿Tá? Dentro de lo que corresponde a la clasificación, nuevamente, para el final, para cuando ustedes vayan a desarrollar, siempre que hablamos de clasificaciones, según qué, ¿sí? Y en este caso, en la clasificación de registros no es la excepción. ¿Tá? Entonces, vamos a encontrar, según la calidad de la información, si es completa o no, ¿sí? O si contiene toda la información o información parcial, vamos a tener esta caracterización o esta clasificación entre los heterogéneos o los homogéneos, ¿sí? En este caso, vamos a tener información que está referida a toda la operación en su conjunto, ¿sí? O si está hablando de una sola de esas operaciones, como es el caso, o de una sola cuenta, como es el caso de el libro mayor. En el caso de la cantidad de información, es de que si contiene toda la información de toda la operación en su conjunto o si tiene en forma parcial, ¿sí? El libro diario general, ¿sí? Va a tener toda la información de la operación. Es decir, por ejemplo, si yo registro una venta, ¿sí? De la venta yo voy a tener quién vendió, ¿sí? Qué vendí, cómo cobré, ¿sí? Voy a tener información respecto a si tuvo IVA interviniente en la operación, si dentro de lo que corresponde a la operación hubo intereses, ¿sí? Entonces, tenemos todos los datos dentro de ese asiento respecto de esa operación. En cambio, en los auxiliares vamos a tener información parcial, ¿sí? Vamos a tener información ya sea por operación, por ejemplo, el submayor de ventas o el mayor, ¿sí? De alguna de las cuentas en forma particular, ¿sí? Entonces, ahí tenemos información parcial de lo que corresponde a la operación. ¿Sí? No tenemos en forma completa como es el submayor de pagos, perdón, el subdiario de pagos, ¿sí? Nosotros vamos a ver todo lo referido al pago, nada más, ¿sí? No vamos a tener toda la operación, solamente lo referido al pago. Entonces, en función de si son, conservan, digamos, información parcial o información completa, es esta clasificación entre principal o auxiliar. En el aula ustedes tienen dentro de recursos, ¿sí? Un material adicional teórico que tiene que ver con las copias del libro de Ostengo, donde ahí se ve esta clasificación y tienen también para ahondar, digamos, y si tanto la clase teórica como lo práctico no les quedó, ahí tienen también para desarrollar aún más el tema. ¿Tá? Según la exigencia, ¿sí? Ya sea que exista la normativa que lo establezca, existen aquellos libros que son obligatorios y aquellos libros que si bien no son obligatorios, son indispensables, ¿sí? Como es el caso de los mayores. Si bien la normativa no dice específicamente que es obligatorio, ¿sí? Ya dijimos cuáles establece la ley como obligatorio, pero sí es indispensable a los efectos de poder llevar la contabilidad en forma ordenada. Y por otro lado, si la fuente de la información la obtienen de primera entrada o de segunda entrada, ¿sí? Y un poco fueron avanzando de esto en la teoría hoy cuando desarrollaron la unidad 7 en la teoría que tiene que ver con el sistema de registración, ¿sí? Si es un sistema de registración directo, ¿sí? Si directamente el registro capta del comprobante la información o indirecto si ese registro toma la información de otro registro y no directamente del comprobante, estaríamos en presencia de algún registro de segunda entrada. Bien, eso lo empezaron a ver, lo vamos a ver en los ejercicios prácticos que corresponden a la unidad 7. ¿Ah? Por otro lado, ¿qué teníamos? Según su diseño y su forma, tenemos libros que pueden ser encuadernados o pueden ser llevados en hojas móviles. También la normativa legal establece cómo deben ser llevados y qué excepciones hay para aquellas sociedades, por ejemplo, que quisieran llevar en hojas sueltas, cuáles pueden llevar en hojas sueltas y cuáles no. Está libro de inventarios y balance, no tenemos esa posibilidad. Lo tenemos que llevar en forma encuadernada, sí o sí. ¿Está? Respecto de el avance tecnológico es lo que provocó, digamos,
que esta flexibilización establecida por el Código Civil para que las sociedades, ¿sí?, pudieran llevar de manera mecánica también, ¿sí?, por eso la ley, lo van a ver en el artículo, lo vieron en la teoría y lo vamos a revisar nuevamente ahora, ¿sí?, es la ley la que flexibiliza de que lo establecido en el Código de Comercio en su momento, o Código Civil y Comercial unificado ahora, ¿sí?, para el caso del libro diario, les permite a estas sociedades poder llevarse en forma electrónica por medios de procesamiento electrónico de datos o sistemas PET, ¿sí? Entonces, haciendo una contabilidad, llevándola en hojas sueltas, siempre y cuando se haya solicitado, y eso lo vamos a ver también ahora, una autorización para poder llevar por medios electrónicos. ¿Tá? Esta excepción, ¿sí?, esta excepción, digamos, de poder llevarlo en hojas móviles o hojas sueltas, no rige para el libro de inventario, que debe ser llevado, dice la ley, ¿sí?, de la misma forma que establece el Código Civil y Comercial. Vamos a ver, digamos, o ya lo vieron, de que existen dentro de lo que corresponde a la forma de llevar los libros, ¿sí?, por qué es importante de que los libros sean llevados de esta manera y por qué nosotros como contadores tenemos que tener esa precaución. Porque en la medida de que los libros o los registros cumplan con las formalidades o los requisitos intrínsecos y extrínsecos, van a tener valor probatorio en caso de juicio, ¿sí? Van a ser nuestra documentación de respaldo, ¿sí?, en caso de algún tipo de juicio que pueda llegar a tener la empresa, ¿sí?, o alguna complicación, ¿sí? Si estos libros no cumplen con esas formalidades intrínsecas o extrínsecas, ¿sí?, que ahora lo vemos, ya lo vieron ustedes también, ¿sí?, son las que van a permitir, digamos, de que esos libros tengan un valor probatorio. Bien, las normas impositivas, decíamos, reglan sobre solamente lo que corresponde a los registros impositivos, ¿sí? Y lo que corresponde a la normativa laboral, ¿sí?, es la que reglamenta la manera de llevar de los registros laborales. ¿Bien? No son contables, sino son registros impositivos o registros laborales o registros societarios, ¿sí? Los contables tenían que ver con el diario, el subdiario, el inventario y balance y el mayor. Dentro de los requisitos extrínsecos, la normativa dice que los libros deben ser encuadernados, ¿sí? Entonces deben ser llevados en forma de libros y deben estar rubricados, ¿sí?, por la autoridad de contralor. Pregunta de examen final. ¿Quién rubrica los libros? ¿Quién habilita los registros contables? ¿Sí? ¿Quién habilita o quién rubrica los registros laborales? ¿Sí? A ver, en esto, la respuesta que ustedes dicen es registro público. En el mejor de los casos, si les sale un registro público. El registro público, hoy por hoy, se llama Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Como lo ven ahí, estas son las siglas, ¿sí? Entonces, si ustedes me dicen en el final, el libro o el registro laboral es rubricado por personas jurídicas, está mal, ¿sí? El registro, la rúbrica de los libros contables, específicamente, ¿sí?, el libro impositivo no lo rubrica Inspección General de Personas Jurídicas. El registro laboral no lo rubrica Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Está? Entonces, tengo que saber bien de qué libro estoy hablando o qué registro estoy hablando y quién es la persona o el organismo de contralor que rubrica o habilita ese libro. Y por otro lado, dice la ley de que tienen que estar foliados, ¿sí?, numerados de manera consecutiva y progresiva. Yo les traje acá como para Disculpe, que profe, ustedes vean, ¿sí? ¿puede repetir las siglas? Sí, Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Gracias, profe.
¿Bien? ¿Quién es el organismo de contralor? Pregunta de examen. ¿Quién es el organismo de contralor que rubrica los registros laborales? Ministerio de Trabajo. Perfectamente no. Es normalmente la respuesta dada en el examen, ¿sí? En la provincia de Chaco, quien rubrica ese ministerio es a nivel nacional, ¿sí? En la provincia de Chaco se llama Dirección Provincial del Trabajo. ¿Está? Entonces, si ustedes me contestan, ¿el Ministerio de Trabajo? No, no es el Ministerio de Trabajo en la provincia de Chaco. En la provincia de Chaco es Dirección Provincial del Trabajo, ¿sí? Bien. Para que ustedes vean, detrás, yo no sé si se ve ahí, a ver si puedo conectar la cámara para que ustedes puedan visualizar. Fíjense, libro de inventarios y balances, ¿se ve? Lo primero que tiene libro de inventarios y balance, la rúbrica. Cuando nosotros le preguntamos en el final, ¿qué es la rúbrica? Justamente nos estamos refiriendo a esto. Es la habilitación que hace el registro, ¿sí?, del libro justamente, donde está la identificación de la empresa, ¿sí?, desde cuándo, cuál fue la resolución y demás, ¿sí?, identificando específicamente, y fíjense que está foliado, tiene todas las hojas, tienen su número, ¿sí?, rubricado, esta es la rúbrica, ¿sí?, y encuadernado, ¿sí? O sea, este libro no lo podemos llevar en hojas sueltas. Entonces, cuando el registro, cuando nosotros le preguntamos a qué se refiere la rúbrica, es justamente a la habilitación, ¿sí?, de esos registros para poder ser utilizados como forma de la habilitación. ¿La habilitación la aprueba un director del consejo o no? Vuelvo a lo mismo, la habilitación de los libros contables. Este libro contable, dijimos, inventarios y balance. ¿Quién rubrica? Y acá lo tenemos, en la filmina. ¿Se ve la filmina? ¿Rubricado por quién? En la A provincia del esto, Chaco, por la Dirección Provincial de Trabajo y a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo. inventario. ¿Cuál es el inventario? ¿Laboral o contable? Contable. Contable. El contable, ¿quién lo rubrica? La inspección La general inspección Ahí general. Inspección público General de de Persona comercio. Jurídica. El registro laboral, ¿quién lo rubrica? Registro laboral, ¿quién lo rubrica? Y ahora Dirección sí, Provincial del Trabajo. Provincial del Trabajo, ¿sí? Dirección Provincial del Trabajo. Son dos organismos distintos que regulan dos cosas distintas, ¿sí?, y que van a rubricar dos libros distintos, dos registros distintos. Uno es un registro contable y el otro es un registro laboral. ¿Quedó claro eso? Bien, estos son requisitos extrínsecos, ¿sí? Requisitos extrínsecos. Ahora bien, ¿cuáles son los intrínsecos? En el artículo 324 nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, cuáles son las prohibiciones, qué cosas no podemos o no debemos hacer en los libros. ¿Ah? No podemos alternar el orden de los asientos, no podemos dejar espacios en blanco, y ojo para cuando ustedes hagan el trabajo, ¿sí? Ojo cuando ustedes hagan el trabajo. No puedo dejar espacios en blanco de un libro a otro, de una hoja a otra. Tengo que anular el resto de los renglones para que no me quede ningún espacio en blanco, ¿sí? Respecto de si me equivoqué al momento de traspasar los asientos, ¿sí?, ¿cómo se salvan? Se salvan con contraasientos, ¿sí? No los puedo tachar, no le puedo poner corrector, ¿está? No puedo mutilar, arrancar hojas, no puedo alternar la encuadernación, ¿sí? Entonces,
línea, ¿sí? A ver si tengo alguno acá hecho, que tenga, dos segundos que quiero mostrarles. Se tacha, se dibuja una línea completa, ¿sí? En la hoja o en el espacio que queda para no dejar espacio justamente en blanco. Vale, justo no tengo ninguna mano, pero les voy a mostrar después. ¿Ah? No tengo ninguna mano ahora, pero les voy a mostrar después. Se hace una línea, supongamos, a ver si se ve ahí. Fíjense, este es otro registro, ¿sí? Supongamos que yo escribí hasta acá, ¿sí? Y me estaría quedando todo esto en blanco. ¿Yo qué hago? Hago una línea acá y hago otra línea de acá hasta acá. Con eso anulo los renglones. No estoy tachando, estoy anulando los espacios en blanco. ¿Está? Entonces, hago una línea así y otra línea en diagonal, como dice ahí Juan Pablo. ¿Se entiende? Ahí yo no estoy tachando y estoy cumplimentando con esto de no dejar hojas en blanco. ¿Quedó? Bien. Visto este breve contenido y flash repaso teórico, vamos al ejercicio 6.1. Díganme si están viendo el PowerPoint. Todavía no se ve. ¿No? No. ¿Y el Word tampoco? No. Vean, a ver. Ahí sí. Ahí sí, bien. Bueno, esto era lo que yo les decía. Al inicio de todas las unidades, ustedes tienen un glosario de aquellas expresiones o de aquellos contenidos o aquellos conceptos que son necesarios e indispensables para el desarrollo y los ejercicios teóricos de esa unidad, prácticos de esa unidad. Profe, disculpe, ¿puede acercar un poquito más? ¿Sí? ¿Ahí? Gracias. Ahora no ve la profe. Ahí. Bien. Y en todo caso, si se registró, a ver qué, entendí lo del chat. Dice, se entendió en todo caso si se registró mal una operación, cómo está prohibido tachar o arrancar la hoja. Se realiza otro asiento para cancelar la operación. Exacto. Supongamos que yo registré un asiento de ventas y en el debe registré ventas a caja, ¿sí? Yo no puedo tachar ese asiento y hacer de vuelta bien. Lo que hago es hacer un contraasiento para anular ese, ¿sí? Y después registrar el asiento correcto seguido. ¿Se entiende? Esa es la manera, por eso decía la Filmina, un contraasiento, y es la manera que tenemos contablemente de arreglar algún tipo de equivocación normal, digamos, que pueda suceder en la contabilidad. ¿Está? Pero no puedo tachar. Necesito primero anular, dando vuelta al asiento, ¿sí? Y luego realizar el asiento correcto, digamos. ¿Está? Bien, les hablaba del glosario y estos son los artículos, digamos, que corresponden a lo que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de las clases, de la unidad. Bien, entonces vamos al ejercicio 6.1. SA y mutual. Dice, considerando que la empresa Margarita es una SA que lleva su registración contable por un sistema indirecto, que es lo que ustedes empezaron a ver en la unidad 7, ahora en la teoría, ¿sí? Con uso de subdiario de compras y pagos. ¿Ah? Es responsable inscripto de IVA y tiene empleados en relación de dependencia. Entonces, mi primera pregunta es, si usa subdiarios de compra y pago, ¿qué registro estamos hablando? Contable, impositivo, laboral. Contable. Contable. ¿Principal o auxiliar?
¿Principal o auxiliar? Auxiliar. Auxiliar. ¿De primera entrada o de segunda entrada? Ojo acá. ¿De primera entrada? Primera De entrada, primera profe. entrada, va a tomar los datos directamente del comprobante. ¿Bien? Bien. Ahora, si es un responsable inscrito en IVA, ¿qué registros va a llevar? Además de los contables. Impositivos. Bien, impositivos. ¿Ah? Y si además tiene empleados de relación de dependencia, Laborales. laborales. Bien, perfecto. Identificado entonces, clasificado y aplicada la clasificación de los registros. Y por otra parte, la mutual, empleados judiciales, es sujeto exento en IVA. ¿Sí? Y debe presentar estados contables anuales, para lo cual implementa una registración indirecta con el agregado del libro caja. ¿Sí? En las sociedades, este libro caja no es exigido legalmente. Para aquellas entidades o entes sin fines de lucro, sí deben llevar este libro caja. Bien, y ahora vamos a ver cómo lo clasificamos. Tarea solicitada: indicar por qué son necesarios los registros contables en los entes mencionados. ¿Sí? Esto es aplicación teórica, así que lo resuelven ustedes, ya les dimos los elementos en la teoría, lo repasamos recién, así que lo pueden contestar tranquilamente. Después dice: completar el siguiente cuadro indicando con una cruz cuáles registros son obligatorios y, en su caso, si son principales o auxiliares. ¿Bien? Y después dice, tercero, detallar los requisitos que deben cumplir los registros, los libros contables según las exigencias de las normas legales. ¿Bien? Lo que acabamos de ver. Requisitos que eran cuáles. ¿Qué tipo podríamos encontrar de requisitos? Requisitos intrínsecos y los extrínsecos. Perfecto. Está, entonces, ya sabemos, tenemos ahí una puntita como para poder empezar a redactar la contestación de ese punto. Bien. Respecto de, acá dice, a ver, tratemos de completar esto sin hacer trampa. Voy a borrar primero para que ustedes me vayan consultando cómo hacemos siempre. Me quedó ahí de la clase anterior. Bien. Libro diario general para Margarita S.A. en función de lo previamente establecido, digamos, en el enunciado. Libro diario general. Indispensable y Para Margarita, principal. ¿qué es? Bien, indispensable y principal. Y para la mutual, También. también. Bien, también. Libro, inventarios y balances. Indispensable y principal también. ¿Por qué principal? Juan Pablo dice, son Por iguales a la las base de anteriores. información de todas las operaciones de la empresa. Excelente, esa es la respuesta, ¿sí? O sea, el libro de inventario tiene todos los datos, ¿sí? Tiene todo, digamos, la información completa, no la tiene parcializada, como lo tienen los otros registros que son auxiliares, ¿sí? Bien, ¿y para la mutual? Para la mutual, También, profe. también, ¿eh? Libro caja, para Margarita S.A., Auxiliar, libro caja. A ver, ¿quién da más? No lleva, profe. No tiene la obligación de llevar, ¿sí? Por eso acá no vamos a encontrar nada, ¿está? En cambio, la mutual, Sí, profe. ojo ahí.
a ver si Ivo se anima a decirnos por qué sería principal. O Débora. O Juan Pablo. No importa si se equivocan. ¿Por qué principal? Decíamos que el principal es que contiene toda la información, digamos, de la operación. Pero ¿qué pasa en particular con este registro? De que en ese registro, ¿sí?, es exclusivo para los movimientos que tienen que ver con caja. ¿Sí? Entonces, va a ser principal porque en función de la caja tiene todas las operaciones referidas a la caja. ¿Sí? En ese caso, por eso, estamos frente a un registro principal. Libro mayor. Acá. Libro mayor. Principal, auxiliar, dispensable. Indispensable, Bien. principal, Bien. ¿Y en el de la mutual? Bien, lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con el mayor? Si alguno hubiese puesto acá libro indispensable, tampoco está mal, ¿sí? Porque si bien no es exigido por la normativa legal, es indispensable a los efectos de llevar la contabilidad, ¿sí? Entonces, ese libro, ¿sí?, es uno de los que en particular vamos a utilizar cuando nosotros tenemos que hacer el control cruzado, que lo vamos a hacer en la unidad, en la 17 prácticamente, cuando veamos controles. Libro de acta. Ojo con lo que me van a decir acá. Para Margarita S.A., libro de actas, ¿qué es? Principal, auxiliar, indispensable. Indispensable, dice Ezequiel. Juan Pablo dice indispensable, creo. ¿Y puedo decir que es principal o auxiliar? No, ¿por qué? ¿Es un libro contable? Excelente, Lautaro. Bien. No es contable. ¿Cuáles se clasifican entre principales y auxiliares? Los libros contables, ¿sí? Acá estamos frente a lo que es un libro societario, ¿sí? Libro de actas específicamente es indispensable, ¿sí? Está establecido por ley de que lo tienen que tener. Ahí volcamos todo lo que tenga que ver con la decisión de de las asambleas, del consejo directivo, de la comisión directiva, ¿sí? Pero no es un registro contable, ¿bien? ¿Y para la mutual? Indispensable también, ¿bien? No podemos clasificar entre principal o auxiliar. Libro de asociados. ¿Qué les parece? Libro de asociados, solo la mutual lleva y es indispensable. Muy bien, Juan Pablo. ¿Ah? Solamente la mutual. ¿Por qué? Porque lo que va a llevar Margarita S.A. siendo una sociedad, va a ser registro de socios, ¿sí? O registro de acciones particularmente. ¿Ah? La mutual solamente es quien tiene asociados, ¿sí? En este caso, entre estas dos, quien tiene asociados es la mutual. Y no es un libro contable, es un libro indispensable. ¿Bien? Libro de sueldos y jornales. Para Margarita, ¿qué es? Indispensable para ambos, dice Rosa. Indispensable solo para en Margarita, dice Ezequiel, y ahí tenemos doctrina dividida. Bien, en principio, indispensable, ¿sí? Dijimos que es un libro específicamente laboral,
O sea, por lo tanto, no va a ser contable, por lo tanto, no podemos clasificar entre principales y auxiliares. ¿En qué caso podría ser de que la mutual lleve un registro laboral? ¿Puede? ¿No puede? ¿Debe? ¿No debe? En el caso de que tenga empleados, profe, Excelente, ¿sí? Acá no vamos a tener ninguno, pero acá podríamos, ¿sí?, decir de que puede llevar registro indispensable siempre y cuando tenga empleados en relación de dependencia, ¿sí? Cualquier entidad, digamos, que tenga empleados en relación de dependencia tiene la obligación de llevar ese registro, ¿ah? Bien. Libro, IVA compras e IVA venta. Para Margarita, ¿qué es? Indispensable, ¿sí? Indispensable para el SEDA porque la mutual está exenta en IVA, ¿sí? Y aparte, ¿por qué más? ¿Por qué en Margarita es indispensable? Y no principal o auxiliar. ¿No es un libro contable? Perfecto. Está establecido por la normativa impositiva, ¿sí? Y dentro de la mutual, ¿sí?, específicamente está exento de IVA, así que no vamos a tener registro impositivo, en este caso, libro, IVA compras o IVA venta. Son mayores, y acá para los dos va la misma respuesta. Indispensable, principal, auxiliar. Para Margarita, ¿qué sería? Auxiliar, ¿por qué? Auxiliar, dice Mauro, auxiliar, dice Juan Pablo. Auxiliar, ¿por qué? Principal, dice Milagro, si ahí tenemos doctrina dividida. Auxiliar, dice Micaela. Si vamos por cuestión de votos, ha ganado el auxiliar, pero la razón, ¿sí?, tiene que ver con que justamente son dos registros, ¿sí?, que no contienen toda la información, ¿sí? No contienen la información completa de la operación, sino que contienen información parcial, ¿sí? Vamos a tener subdiario de compras y en el subdiario de compras solamente se registra la compra, ¿sí? Independientemente si se pagó o no se pagó, ¿está? Solamente se registra la compra, después lo vamos a ver en los prácticos, ¿está? Lo mismo con los submayores, ¿sí? Tienen información parcial, ¿sí? Mientras que el diario general, el mayor general y el libro de inventarios y balance sí contienen todos los datos de la operación, digamos, ¿tá? Entonces, en ese caso son principales por tener el contenido completo de la información. En el caso de los auxiliares, que van a ser submayores y subdiarios, tienen información parcial, por lo tanto son auxiliares, tanto en la implementación de una sociedad como en la implementación de la mutual, ¿está? Acá simplemente les dejamos, digamos, lo que ya estuvimos desarrollando, digamos, esto de que el libro, la referencia, digamos, de por qué en estos los hemos clasificado como indispensables, ¿sí? Y específicamente en el 3, de que son indispensables por el hecho de que no están establecidos por normativa contable, sino por normativa impositiva. ¿Quedó alguna pregunta respecto de esto? Entonces, básicamente los principales son contables y tienen información de todos, y los indispensables no son contables y los auxiliares no tienen info de todos. A ver, separando sería, en la clasificación que nosotros vimos, tenemos los contables, los impositivos, los laborales, los societarios, ¿sí? Los contables son solamente diario general, mayor general, los subdiarios, los
auxiliares son contables. El libro de inventarios y balance, contable. ¿Sí? Vuelvo acá a la filmina, a ver si ustedes, si ven ahí cuando comparto. ¿Están viendo el Power? No, profe, el Word. ¿Siguen viendo el Word? A ver. Vuelvo acá solamente para retomar esto, para que no queden dudas. ¿Ah? Lo primero que vimos, ¿sí? Lo primero que vimos tenía que ver con esto. Registros contables, diario general, inventarios y balance, mayor y subdiarios. ¿Bien? Dentro de estos, dijimos que podían haber algunos que tienen información parcial o que tienen información completa. ¿Sí? Entonces, diario general, mayor general e inventarios y balances van a tener la información completa. Subdiarios y submayores van a tener la información parcial. ¿Quedó? Estos impositivos, laborales y societarios no los podemos clasificar en principales o auxiliares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son libros contables. Entonces, estos son indispensables. ¿Está? ¿Bien? La registración indirecta, dice, la registración indirecta no afecta en nada. La registración indirecta, a ver, la implementación de los libros es independiente de la registración que yo haga. Punto número 1. ¿Por qué? Porque la implementación de los libros está establecido por ley. ¿Sí? Ahora, si la empresa decide llevar un sistema de registración indirecto con la implementación de los subdiarios, por ejemplo, ¿sí? Es decisión de política de la empresa. ¿Está? ¿Por qué? Porque esos subdiarios o submayores, como lo vieron en la parte teórica, van en función de las operaciones repetitivas que pueda llegar a tener la empresa. ¿Está? No surgen de una normativa legal que la empresa tenga que cumplir. ¿Bien? ¿Quedó ahí la pregunta? ¿Sí? El registro el registro está relacionado con el cumplimiento de la normativa legal. ¿Está? El registro está relacionado con el cumplimiento de la normativa legal. Ahora bien, si la empresa implementa para su contabilidad, para su sistema de información contable, ¿sí? La utilización de los registros auxiliares, ¿sí? Tiene que ver con una política de la empresa, ¿sí? No son exclusivamente legalmente exigidos por la normativa. Son indispensables, sí, por esto que les decía, para llevar, digamos, llevarse la contabilidad en forma más ordenada, digamos. Y el sistema de registración, si lo lleva en forma manual o en forma electrónica, utilizando un sistema de registración, ¿sí? Directo o indirecto, es independiente a llevar los registros. ¿Quedó? Bien. Bueno, si no, vuelvan a preguntar. ¿Está? Bien, ¿alguna otra duda respecto de registro, respecto de este ejercicio particular? Si no avanzamos sobre el 6.2. La verdad que para felicitarlos hoy estuvo muy participativa la clase. Eso muestra que están leyendo, que se están interesando y lo importante que están integrando todos los contenidos. Y así va a ser a partir de todo lo que estuvieron viendo hasta ahora y en más. Esta unidad, la unidad 6 de registros, está directamente relacionada con la unidad 7, ¿sí? Con la de sistemas de registración.
Y ahí le va a cerrar un poquito las dudas que tienen ahora con respecto en qué momento la obligatoriedad del uso de registros auxiliares, ¿sí? Hablo de los subdiarios en forma específica, porque en un sistema directo de registración pueden haber mayores auxiliares, ¿sí? Que no habla específicamente que el sistema de registración sea un sistema indirecto. Dentro del sistema directo de registración, donde solamente, como decía hoy la profe, la documentación que respalda un asiento va a ir directamente a un asiento del diario general, pero dependiendo el nivel o el grado de información que necesitemos, se pueden utilizar ciertos submayores, ¿sí? Bien, así que bueno, muy animada la clase y muy participativa, así que los animo a que podamos seguir así y que esto sea realmente un ida y vuelta y no solamente que sea la profe la que esté hablando, así que la verdad que muy, muy linda. Y yo que la estoy viendo de este lado, que también estuve como espectadora, me gustó mucho. Bien, si no tienen ninguna duda con respecto al ejercicio 6.1, seguimos con el ejercicio 6.2. Espero que esta vez no se me corte el internet. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Probar con él, apagar la cámara como hicimos la otra vez. Bien, ahí. El ejercicio 6.2 habla específicamente de normas de aplicación a los registros. Este es un tema que está relacionado con la unidad 3 que vimos, que es el marco normativo, específicamente de normas contables legales. Van a ver, o sea, dentro de lo que es el enunciado de este ejercicio, todavía algunos artículos que tenían vigencia dentro de lo que era el Código Civil y Comercial, y hubo una modificación del mismo, entonces vamos a ir tratando de ver o hablar de estos nuevos artículos referidos a todo lo que es la normativa específica a la contabilidad. Como decía la profe, en esta unidad, en forma particular, hay un glosario donde ustedes pueden empezar a relacionarse con estos nuevos artículos, como así también buscar, ¿sí? En alguna página de legal, Infolec o algo así, el propio código para ir leyendo y viendo de qué se tratan los artículos referidos específicamente a la contabilidad. Bien, este ejercicio 6.2 nos pide como tarea, teniendo en cuenta el enfoque sistémico y considerando los conocimientos adquiridos en esta materia y en las precedentes, responda a las siguientes consignas, ¿sí? Entonces, nos va a ir dando una serie de consignas y nosotros vamos a ir viendo cómo las vamos a responder. La número 1 dice, enumere qué tipo de registros se encuentran habitualmente en una empresa, dando ejemplos de cada uno. Bien, y teniendo un poco en cuenta el power que estuvimos viendo con la profe al principio, podríamos decir que van a existir diferentes tipos de registros, ¿sí? Se le cortó, profe. Sí, se cortó. Sí, se ve que sí. Ven, esperamos un ¿Me ratito. escuchan ahí? Sí. Ahí te escuchamos. Nadie apaga tu cámara, capaz. Ahí mejora. Ah, bien, apago. Espera, me parece. ¿Se desconectó? No, sigue ahí, pero se ve que con baja conexión, digamos. De todas formas, ese ejercicio, digamos, el ejercicio 6.2,
es de aplicación netamente teórica, ¿sí? De todas formas, nosotros les habíamos pedido que ustedes lo pudieran visualizar, ahí volvió a aparecer. ¿Ah? Es específicamente teórico, entonces esto que va a hacer la profe tiene más que ver con una especie de repaso que con una parte de desarrollo, digamos, ¿no? Bien, ¿me escuchan? Sí, Nati, ahí te escuchaba perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, volviendo a que eran registros contables, registro laboral, impositivo y societario. Nos pide el ejercicio que demos ejemplos de los mismos, ¿sí? Entonces, registros contables, como habíamos dicho, por ejemplo, dentro de lo que es un sistema directo de registración, tenemos libro diario general, libro mayor, libro inventario y balance, ¿sí? El registro laboral, como estaban las filminas, el registro de remuneraciones, registro laboral, el libro de sueldos y jornales, ¿sí? Que surge de la normativa laboral, la ley de contrato de trabajo en el artículo. Nati, ¿seguís ahí? Estaban dando re bien. No sé Sí, por se qué. volvió a cortar. Hola, Ahí te escuchamos, Nati. sí, bien. Vamos al segundo punto. La obligatoriedad que impone el Código Civil y Comercial de la Nación de confeccionar los registros contables de inventario y balance y libro diario general, extensiva a las asociaciones sin fines de lucro. ¿Qué les parece? No quiero mostrar la respuesta para que podamos pensar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Nati, sí te escuchamos, nada más que todavía Sí. no te respondieron. ¿No? Profe, para mí sí. Exacto. Muy bien, Silvana. Bien, bien. Sí, bien, Juan Pablo. ¿Por qué? A ver, ahí está la respuesta. Sí alcanza a todas las asociaciones sin fines de lucro, fundación, cooperativas, etcétera, debido a que los órganos de control de estas entidades dispusieron que serán extensivas a ellas. Acá la respuesta dice, según el artículo 44 del Código Civil, del Código de Comercio, pero actualmente está en vigencia el artículo 322 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Bien. El punto 3. El libro diario general en una sociedad de responsabilidad limitada debe ser rubricado por el registro público. ¿Cómo cumple con este requisito una empresa que realiza sus actividades en un pueblo donde no existe registro público? Además de esta rúbrica, para cumplir con los requisitos formales, ¿debe ser rubricado o autorizado por alguien más? Ahí está la pregunta, o sea, hay dos preguntas. Una, donde, por ejemplo, ¿quién rubrica el libro diario de una sociedad de responsabilidad limitada? Y te dice, el registro público. Nosotros ahora sabemos que ya no es más solamente registro público, sino que es Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público. Ustedes, si tienen su guía de trabajos prácticos, pueden ir corrigiendo para que les quede como corresponde el enunciado de esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo cumple con este requisito una persona que vive lejos de esta Inspección General de Personas Jurídicas y no tiene una inspección general cerca de su pueblo, ¿sí? Y la otra pregunta, o sea, la segunda, sería si además de esta inscripción se necesita algún otro tipo de requisito formal para que este registro tenga validez ante tercero y ante demás cuestiones como les contaba hoy la profe. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si una persona vive lejos de la ciudad, ¿cómo les parece que pueden rubricar este libro diario?
Vamos por la primera pregunta, digamos. ¿Qué les parece? ¿Están muy pensativos? Profe, por lo que yo sé, por ejemplo, la gente del interior viene hasta acá, hasta Resistencia, para registrar sus libros. Bien, sí, perfecto. O sea, sí hay muchas personas que tienen la posibilidad de venir hasta la ciudad capital para poder rubricar el registro, está muy bien. Pero, o sea, esta pregunta va específicamente ante la imposibilidad de acercarse a Resistencia, ¿sí? Ahí un compañero dijo juez de paz y está muy bien, ¿sí? En el caso de que sea del interior de la provincia, por ejemplo, y que no pueda acercarse a la ciudad capital, lo va a hacer un juez de paz. Y lo otro, eso por supuesto está normado, ¿no? O sea, no es porque se le ocurre, sino que por normativa, un juez de paz está autorizado a rubricar un registro, por supuesto, que sean ciudades muy lejanas, porque como vos decís, si hay posibilidades de acercarse a la ciudad capital, lo va a hacer acá en la Inspección General de Personas Jurídicas, ¿sí? Bien, y la otra pregunta con respecto si se necesita algún otro tipo de, si se necesita algún otro tipo de requisito, no se necesita nada más, o sea, la rúbrica hace que este libro o este registro, este libro diario general, tenga validez, ya sea ante tercero, ante litigios que tenga la empresa, etcétera, ¿sí? Bien. Me parece que, no estoy viendo bien el chat, pero alguien puso que lo hace el contador, puede ser que alguien escribió eso, que es el momento donde pueden poner y nosotros vamos a ir viendo realmente quién es el que autoriza o quién es el que rubrica un registro contable. Lo hace la Inspección de Personas Jurídicas, eh, con quién de ahí lo hace el inspector, ¿sí? Eh, el contador no rubrica los registros contables, ¿sí? El contador lo que hace es validar alguna información contable, pero que surge de información extraída de la contabilidad, y nosotros como contadores estamos avalados por el Consejo de Ciencia Económica para poder verificar y afirmar cierta información contable, pero no específicamente lo que hace a los registros contables. Los registros contables solamente lo rubrica la Inspección de Personas Jurídicas, ¿sí? Sí, o sea, a ver, si la foliatura no sería otro requisito, sí, dentro de lo que son los requisitos extrínsecos para que el registro tenga validez, tiene que ser, por ejemplo, tiene que estar rubricado, tiene que estar foliado, ¿sí? Y bueno, en el caso del libro diario puede ser en hojas móviles o en hojas o encuadernado. Después vamos a ver bien cómo sería el caso para que un libro diario en hojas móviles sea válido, ¿sí? Pero en principio otro tipo de requisito no es necesario. Bien. Es decir, que no deben ser publicados ni autorizados por nadie más. Se aplica el artículo 322 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bien. El punto 4. El libro de inventario... ¿Hola? Sí, Nati, te escuchamos. Ah, bien. Sí, no, si quiere alguien preguntar, no hay problema. El libro de inventario y balance es un libro obligatorio que debe estar rubricado por el Registro Público de Comercio. Bueno, ahí volvemos otra vez al nombre, que es Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, y firmado por los interesados partícipes de la sociedad, ¿sí? Si usted es el contador de una SRL encargado de confeccionar correctamente el libro de inventario y balance, ya cumplió con los requisitos extrínsecos, ¿sí?
transcribe el inventario inicial con todos los requisitos y luego quiere continuar con su tarea e inicia la verificación del contrato social. De ello surge que la sociedad está integrada por 10 socios y 3 de ellos, luego de crear la sociedad, viajan al exterior del país por 2 años. ¿Qué hace? Transcribe el contrato con la firma de los que se encuentran en el país, espera que vuelvan los socios ausentes o qué postura adoptaría. ¿Qué les parece? Esto, los oriento un poquito, está directamente relacionado con el contenido del libro Inventario y Balance, ¿sí? Seguramente que ustedes ya vieron en la teoría, no solamente clasificación, concepto y características del libro Inventario y Balance, sino también su contenido. Entonces, a ver qué les parece. ¿Qué postura como contador tomaríamos en esta situación? Para poder, si ustedes creen, transcribir el contrato social en el libro Inventario y Balance. ¿Se entendió? ¿Qué les parece? Yo estoy perdida, profe, pero creo que tendría que tenerse en cuenta la duración del contrato, ¿no? O nada que ver. A ver, Micaela, contame, ¿perdida con la explicación que yo hice o con qué específicamente? Perdida con la Entonces, pregunta. perdida con la pregunta, bien. A ver, lo podríamos leer de nuevo para poder entender. Dice, el libro de inventario y balance es un libro obligatorio que debe estar rubricado por el Registro Público de Comercio y firmado por los interesados partícipes de la sociedad. Punto seguido. Eso es una aclaración. Ahora viene la problemática, ¿sí? Si usted es el contador de una SRL encargado de confeccionar correctamente el libro de inventario y balance, ya cumplió con los requisitos extrínsecos, o sea, ya lo rubricamos, transcribe el inventario inicial, ¿sí? Primer contenido del libro inventario y balance, o segundo, mejor dicho, es, si ustedes se acuerdan, hoy la profe le estaba mostrando el libro inventario y balance. ¿Qué es lo primero que estaba en la primera hoja? La rúbrica. ¿Qué es lo segundo que nosotros nos vamos a encontrar? ¿Sí? Va a ser el inventario inicial, ¿sí? Y bueno, y después hay otro contenido dentro de lo que es dentro de lo que es el libro inventario y balance, ¿sí? Bien. Transcribe el inventario inicial con todos los requisitos y luego quiere continuar con su tarea e inicia la verificación del contrato social. De ello, surge que la sociedad está integrada por 10 socios y 3 de ellos, luego de crear la sociedad, viajan al exterior del país por 2 años. ¿Qué hace? Transcribe el contrato social con la firma de los que se encuentran en el país, espera que vuelvan los socios ausentes o qué postura adoptaría, ¿sí? Tenemos que ver si realmente corresponde la transcripción del contrato social, ¿sí? Si forma parte de lo que es el contenido del libro inventario y balance. A ver, tengamos en cuenta eso. Si se acuerdan un poquito de la teoría, de lo que estuvieron viendo, ¿les parece? Transcribimos el contrato social. ¿Nos importa el contrato social para No, poder profe. transcribir? No, exactamente. Es muy simple, o sea, es muy larga el enunciado y la respuesta es muy simple, ¿sí? No importa si los 10 socios viajan, porque ese contrato ya se tuvo que haber certificado en su momento, antes que ellos, porque para poder inscribir la sociedad, lo primero que te piden es el contrato social constituido, ¿sí? Entonces, y algo importante que va específicamente a lo que a nosotros nos importa, que es el libro inventario y balance, en el libro inventario y balance no se transcribe el contrato social, ¿sí? No forma parte del contenido de este registro. ¿Alguna duda? Entonces, no se hace nada en relación a este tema, ya que el contrato social no es parte integrante del libro inventario y balance. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es el contenido del libro inventario y balance? Vamos a hacer un poquito una
un repaso de lo que ustedes seguramente vieron en teoría, lo primero que vamos a encontrar dentro del registro es la rúbrica, ¿sí? Exactamente, ahí como dice la profe, pregunta examen. Generalmente, les cuento como experiencia, cuando uno va desarrollando la unidad, ustedes están rindiendo en el final, desarrollan la unidad que les toca, ¿sí? Después desarrollan todo su trabajo de gabinete, nos cuentan cómo lo hicieron y demás, y generalmente con una de las preguntas que cerramos el examen, ¿sí? Ya como para decir, bueno, suficiente, se pueden ir a la casa, o termina el examen, es preguntando contenido, libro, inventario y balance, así que este es pregunta de examen, chicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido, libro, inventario y balance? Primero van a encontrar la rúbrica, el inventario inicial, la autorización de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público y Comercio para poder emitir el libro diario por medios PET, en el caso que se solicite o que se haga ese pedido a la Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Qué más va a contener nuestro registro? Va a tener el inventario de cierre. Y por último, vamos a tener los informes contables, o como también nosotros lo conocemos como balance o estados contables, ¿sí? Todo eso es el contenido del libro inventario y balance. Muy importante a tener en cuenta. Muy importante, ¿por qué? Porque ustedes van a tener que transcribir su trabajo de gabinete en un registro contable que es el libro inventario y balance. Y eso lo van a tener que hacer en forma manual. Así que conocer el contenido es poder hacer la tarea una sola vez y no hacerla varias veces. ¿Sí? Bien. Vamos a la quinta pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. La ley, el punto 5. La Ley General de Sociedades, en su artículo 61, establece que pueden utilizarse medios mecánicos o ¿Hola? Hola, Nati. Perdón. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué transcribo al libro de inventarios y balances para cuando tengo la habilitación de poder llevar los medios, la contabilidad por medios electrónicos? Bien. Sí. Eso es lo que nosotros acá ¿Eh? en este punto 5 justamente se refiere a eso, digamos. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué transcribimos en el registro? ¿Alguno que haya leído? ¿Alguno que haya mirado o escuchado en la teoría? ¿No? ¿Ninguno? La profesora estaba preguntando específicamente cuando la empresa, ¿sí? Pide la autorización para utilizar o para llevar el libro diario por medios PET, ¿sí? ¿Saben qué tengo que transcribir ahí? Puede ser un informe sobre el sistema de contabilidad, algo así. Bien, ese es el pedido, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver un poquito más adelante cómo en el ejercicio siguiente que la empresa tiene que hacer en realidad un pedido formal. Ese pedido formal no solamente tiene que tener una nota de pedido justamente, sino que tiene que tener un informe de una persona idónea, en este caso el contador, con todo lo necesario, todo lo que va a tener con todo lo que va a tener este sistema para que pueda tener las mismas condiciones y características de si lo llevamos en forma manual, ¿sí? Que no pierda la credibilidad, que no pierda la veracidad
en ese caso. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Se transcribe la autorización por parte del registro, ¿sí? Muchas veces nosotros que corregimos trabajos de gabinete, eso les digo para que tengan en cuenta, anótenlo porque nosotros lo preguntamos mucho, transcriben la autorización del registro público de comercio y firmado por el contador o por el socio gerente, ¿sí? Eso está mal, porque si es la autorización, tiene que estar firmado por la persona que autorizó en el registro público, ¿sí? Entonces, yo entiendo que quizás ustedes por ahí encuentran trabajos anteriores y a lo mejor lo miran y demás, pero en este caso, cuando nosotros vemos la autorización donde dice autorizo a la empresa tal, o la Inspección General de Justicia resuelve autorizar, entonces eso por debajo va la firma de la persona que autorizó. En este caso, él es el inspector de personas jurídicas, ¿sí? Bien, entonces, la ley general, preguntaron de qué estamos hablando, de que Ahí autorizamos. una pregunta que es importante diferenciar, ¿sí? O sea, una cosa es específicamente, dice, profe, tengo una duda, ¿la autorización sería la rúbrica o inspección general o la inspección general de personas jurídicas? La autorización, ¿sí? Una cosa es la habilitación del registro, ¿sí? La habilitación de que el registro sea habilitado es lo que nosotros llamamos la rúbrica, es la primera hoja esa que yo le mostré, ¿sí? ¿Quién hace eso? Según cuál sea el registro, o sea, Inspección General de Personas Jurídicas o Dirección Provincial de Trabajo, hace esa habilitación de la rúbrica, ¿bien? Del libro con la rúbrica. Ahora bien, de esta autorización que nosotros estamos solicitando como empresa es la autorización para poder llevar la contabilidad por medios electrónicos, que se adjunta, ¿sí? Que se copia, que se transcribe en el libro de inventarios y balance. Entonces, ¿qué vamos a tener en el libro de inventarios y balance? Lo primero, tal como les mostré en el registro, la rúbrica, ¿sí? Si se terminó el ejercicio, voy a tener el inventario inicial, ya voy a tener el inventario inicial, y si se pidió o se hizo la solicitud, digamos, para llevar por medios PEP, lo próximo que voy a tener en el inventario inicial es justamente la autorización del registro para poder llevar en forma electrónica, ¿sí? O utilizando medios electrónicos la contabilidad. ¿Se entiende? No es lo mismo la autorización, ¿sí? Que la rúbrica. ¿Está? ¿Quedó claro ahí? Bien. Muy clarito. Quedó bien claro. Igualmente acá está la respuesta, ¿sí? La rúbrica es la autorización del registro, el inventario inicial, la autorización por el registro público para poder emitir el libro diario por medios PEP, el inventario de cierre y los informes externos. Bien, vamos al 5. Bueno, decía, la Ley General de Sociedades en su artículo 61 establece que pueden utilizarse medios mecánicos o electrónicos o similares, previa autorización del Registro Público de Comercio o de la Autoridad de Control. Describa cuáles son los pasos a seguir para pedir la autorización. El 5 es justamente lo que recién estábamos hablando, cuáles eran los pasos para pedirlo, pero ya no es más el artículo, ahí tienen que cambiarlo, el artículo 61, sino que es el artículo 329 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Entonces, los pasos a seguir: primero se hace una petición por escrito, ¿sí?, a la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio por el representante legal de la empresa con una adecuada descripción del sistema, ¿sí? Pero eso debe ir acompañado con un dictamen técnico o de antecedentes de su utilización
certificado por un contador público. Y la autorización obtenida debe ser transcripta en el libro Inventario y Balance. La autorización. ¿Por qué? Porque el pedido puede llegar a pasar un plazo determinado de que hayamos hecho ese pedido. Bueno, cuando esa autorización ya es expresa, ¿sí? Cuando el registro público se expidió, o sea, ya sea por rechazo o por una observación o en forma positiva, ¿sí? Entonces, vamos a transcribir esa autorización que emitió la Inspección General de Personas Jurídicas, ¿sí? Es un poquito lo que veníamos hablando recién. Bien, y el último punto... Profe, disculpe, ¿Sí? dijo que ya no era el artículo, no, el artículo 61 puede ser. ¿Cuál era? Sí, ahora es el artículo 329, Ah, gracias. ¿sí? Según el artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación, la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Explique usted cómo cumple con este requisito en el libro diario general la operación de devengamiento de intereses de documentos a cobrar. Específicamente este punto está directamente relacionado con lo que estuvimos hablando de comprobantes en la unidad anterior, ¿sí? ¿Qué les parece? Tenemos que llevar toda la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva. Vamos a comprobantes. Todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Comprobante y archivo. Fíjense que esto surge de una normativa contable legal. Explique usted cómo cumple con este requisito, el del archivo, o sea, el del comprobante y el archivo, en el libro diario general, la operación de devengamiento de intereses de documentos a cobrar. Es decir, cuál es el comprobante que respalda en un asiento contable en el libro diario general con respecto a la operación de devengamiento de intereses de documentos a cobrar. A ver qué les parece. ¿Cuál es la documentación que respalda esta operación? La minuta contable, profe. La minuta contable, muy bien. La minuta, Antonella, muy bien. ¿Sí? Eso fue un tema que lo tratamos y lo desarrollamos bastante en la unidad de comprobantes. O sea, y vuelvo recalco y vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decirlo, tienen que ir integrando las diferentes unidades, porque como se van dando cuenta a medida que vamos desarrollando toda la materia, todas las unidades están directamente relacionadas unas con otras. Bien, entonces, la documentación de respaldo de la operación de devengamiento de intereses y de documentos a cobrar es la minuta contable. En la misma se volcarán todos los datos del documento a cobrar para poder determinar de esa manera los intereses a devengar. ¿Sí? Estamos hablando de devengamiento de intereses que se respaldan con la minuta contable. Llegamos a horario, así que bueno, si tienen alguna, dejo de compartir. Una cosita antes de que se vayan todos rápido. El viernes no tenemos clase, ¿sí? Porque hay mesa de examen. Vamos a tener la clase del viernes el día sábado a las 11 de la mañana. ¿Está? Para la clase del sábado les pedimos que hagan el 6-3, ¿sí? Y el 6-4. ¿Está? 6, sí, 6-3 y 6-4. ¿Está? Entonces nosotros solamente los controlamos. ¿Está? En este mismo link nos vemos
a las 11. A las 9 en el link de teoría. ¿Está? Igual nosotros le vamos a dejar el mensaje en el foro, pero en principio ya recordarles, el viernes no tenemos clases porque hay mesas de examen. Vamos a tener el sábado. ¿Está? Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Alguien dijo profe? Marcos, ¿vos querías hacer alguna consulta? Marcos López. Bueno, buenas tardes y nos encontramos el sábado a las 11. Chao, profe. Adiós, profe. Gracias por la clase. Buenas tardes. Gracias a usted.